Buenos días, buenos días, buenos días. Bienvenidas y bienvenidos a nuestro estudio bíblico desde el Romano Móvil, estudiando el libro de Eclesiastés. Luis García llegó primero. Antonia, buenos días. Yosinella, buenos días. Están llegando a raudales a la clase de este día. Julio Atenas, buenos días, buenos días. Antes que se me olvide, voy a enviar el enlace de la clase. Elizabeth, buenos días, buenos días, buenos días. Em, Vamos, Jonathan González, buen día. Ay, ay, ay. Narara. Felicitaciones por ser el primero. Tienen punto base para el examen final, los que vayan llegando primero. A ver, Eclesiastés. Aquí está. Buenos días. Aquí el enlace de la clase de hoy. Pa. Escribí mal aquí. Ya. Se fue. ¿Qué más ha ido llegando a la clase? Veamos, veamos. Ruth Erika, buenos días. Maggie, hey. Hoy que lo pasamos bien en este curso. Lo pasamos demasiado bien y ya se me pegó. Pero ¿saben que descubrí que es el Facebook de mi computador que tiene problemas para variar? Em, am, ¡Ah! Buenos días, feliz día del profesor. Oh, voy a llorar. Muchas gracias, Ana María Sandoval, alias mi esposa, por ese bello saludo. Efectivamente, hoy día se celebra el Día del Profesa. Em, por lo tanto, esperaré un almuerzo digno de este día, ¿no? Muchas gracias, querida Anita María. Le mando un gran abrazo a la distancia, es decir, a 5 metros. Eh, Me estoy arremangando porque hoy día vamos a trabajar harto. Manu López, buenos días, buenos días. Roberto Javier Rosales está conectado. Muy buenos días para todos y todos. Feliz día del profesor. Gracias. Muchas gracias. Comenzamos en 2 minutos. Bueno, aprovecho de saludar a todos los profes también de este salón virtual, ¿no? Aprovechamos de saludar a los profes. Bueno, ayúdenme ustedes. Yo sé que, bueno, Alfonso es profesor también. Se viene un asadito con los alumnos, dice Luis García. Uy, qué rico, no estaría mal, ¿no? Para celebrar el Día del Profesa. ¿Quién más es profesor aquí? A ver, a ver. Bueno, todos somos profesores de la vida, ¿no? Aquí está, ¿ve? Alfonso, buenos días, querido Alf. Em, Le diremos a tu suegra lo del almuerzo. Muy bien, que no me prepare cazuela, que me prepare algo rico, ¿no? No, pero mi suegra buena onda. Em, Buenos días, muchas gracias. Hoy por este día tenemos libre, qué bueno, Lucas. O sea, Lucas, Celeste y Pancho, y creo que tienen un nuevo integrante, ¿no? Les enviamos un gran saludo también a la distancia. Así que, muy buenos días, Gabriel. Buenos días, buenos días. Oye, Gabriel, aprovecha de darle un saludo a tu mamá, a Rachel. El otro día la vi, yo venía pasando en el auto por acá y la vi a lo lejos. Así que envíale, por favor, un cariñoso saludo a tu madre. Y aprovecha de decirle que voy a acusar a mi hija que el hermoso chaleco que me regaló se lo está adueñando mi hija mayor. Así que, y está feliz. Pero yo intento quitárselo diariamente, ¿no? Es una lucha ahí. Patricio Campos, buenos días, buenos días, buenos días. 9 de la mañana con 5 minutos. Iniciamos la clase. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Como siempre, feliz día a todos los profes, dice Gabriel.
¿Cómo no recordar a mis profesores, no? Pucha, qué seco mis profes. Mi profesora que me enseñó a leer, wow. Ella falleció hace muchos años. Em, y en esos tiempos la enseñanza era con varillita y ¡pup! Coscorrón. Y yo era súper desordenado en el colegio, pero inquieto, ¿no? Porque yo como que me pongo ansioso. Entonces, no me podía estar tranquilo en el asiento. Definitivamente no podía. Entonces me llevaba sus buenos coscorrones, sus buenos varillazos, etcétera. Samuel dice, buena tarde, felicidades, More. Ya estamos llegando al final del camino. Amigo, aún me recuerdo de aquellos días de Teología del Camino. Una pasada, hermano. Samuel, yo creo que de todos los que están aquí es posiblemente mi amigo, ¿no? Y estudiante más antiguo que tengo. Cuando yo empecé a hacer clases de hebreo online, fíjense que estamos hablando de cuando se masificó Skype. Estamos pensando el 2006, 2007, más o menos. Hoy día todos enseñan hebreo. Pero yo partí el 2006, 2007 haciendo clases de hebreo online vía Skype. Conocí un montón de gente maravillosa, entre ellos Samuel y somos amigos, hermanos, desde esa época. Nos levantábamos súper temprano a estudiar. Yo recuerdo que a veces yo a las 5 de la mañana estaba levantado, domingos, sábados y domingos, sin piedad estudiábamos eh, el hebreo bíblico, ¿no? Así que desde aquellos años, ¿no? Estudiando juntos. A ver quién más ha ido llegando. Eh, mm, 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 eh, turururún, turururún. Gabriel dice siempre ve el curso en diferido, así que lo más probable es que lo escuchará en la tarde. Perfecto. Un saludo para ti, Rachel. Celeste, ahí está, buen día y buen viernes para todos. Carla, sí, felicidades Emilia, a todos los profes de este grupo, muchas gracias. Buenos días, pastor, y a todos, permiso. Permiso, permiso, voy pasando, voy pasando. Sí, pues mi profesora, todavía recuerdo, me gané un par de varillazos, pero porque yo era súper desordenado. Así que bien que me hayan pegado nomás. Em, y ella fue la que me enseñó a leer. No, fíjense que el nombre no lo recuerdo, el apellido era Henriksen de mi profesora. Y después ella le dio un cáncer y falleció. Yo recuerdo que la fui a ver con mi abuela cuando ella estaba malita, malita, pero yo igual era chico todavía. Yo creo que todavía estaba en básica, creo yo, por ahí. Así que estoy hablando de 13, 14 años. Pero ella me enseñó a leer. Y gracias a esa lectura, gracias a que me enseñó a leer, eh, creo que he podido avanzar en la vida también. Así que un saludo a los profesores que nos enseñan esas cosas básicas, ¿no? Pero que son las más importantes para la vida. Bueno, vamos a la clase entonces. Estoy tratando de correr el computador porque justo le está dando el sol. Metatron está llegando hoy día. Vamos a ver si lo puedo colocar ahí. Ya. Vamos a la clase hoy día, como les envié una fotito melancólica, ¿no? De un camino con unas nubes y un sol hacia el final, indicando que hoy día iniciamos el capítulo final de nuestro estudio del libro de Eclesiastés, que nos ha provocado, ha sido un libro provocador en muchos sentidos, que nos ha llevado, ¿no? Nos trajo, nos trajo y nos llevó por senderos complejos, conversaciones difíciles, ¿no? Y esa es la gracia, ¿no? De estudiar estos textos poéticos también, retrocediendo más de 2500 años, 2500 años, ¿no? En la antigüedad, estudiando un texto sapiencial y tan bello, ¿no? Con una riqueza semántica brutal, con unas frases tremendamente algunas difíciles de
Tienes razón, Alfonso, amigo, y te olvidaste de tus alumnos presenciales en el Martin Luther King en el 2005. Ahí empecé a enseñar hebreo, ahí a tropezones, ¿no? Y me conseguí una sala y Alfonso fue también amigo y uno de mis primeros estudiantes de hebreo. Oye, ¿cuántos años han pasado, Alf? 15 años. Éramos tan jóvenes en aquella época, ¿no? Bueno, seguimos siendo jóvenes, ¿no? Así que, ¿cuánta agua ha pasado debajo del puente? ¿No? Eh, que son simpáticos. Bueno, sí, lo hemos pasado muy bien en nuestras clases. Muy bien. Fíjense que con Alfonso y otro grupo de estudiantes aquí en Valdivia estudiamos el libro de Daniel. ¿Te acuerdas, Alfonso? Creo que fue el libro de Daniel completo o solo la parte aramea de Daniel. No, no me acuerdo muy bien. Pero parece que lo estudiamos completo, ¿no? Y ahí estuvimos a un paso de que Alfonso pasara al otro lado, al otro lado de la fuerza, ¿no? Sí, así que bueno. Oye, que estamos nostálgicos, estamos como más viejos, ¿no? Y justamente vamos a hablar de la vejez hoy día. Eso, estudiamos Daniel entero desde el hebreo y el arameo con los vientos y los cuernos, exactamente. Y ahí descubrimos la grieta, ¿no? La pequeña grieta en la teología adventista, pero no lo vamos a decir, ¿no? Sumamente interesante, sumamente interesante. Pucha, cuántos buenos recuerdos, ¿no? ¿Qué es lo que nos queda después al final, ¿no? Los recuerdos. Vamos a hablar acerca justamente de eso hoy día. Voy a leer los últimos dos versículos del capítulo 11 que están concatenados a los primeros versículos del capítulo 12. Recuerden que en el Megilat, en el rollo Megilat, no es el rollo donde aparece el libro de Eclesiastés, no hay división de capítulos, ni versículos, ni nada de eso, sino que es un libro que se lee de corrido, ¿no? Entonces, claro, nosotros pasamos de un capítulo a otro con la complejidad que esto significa como que pasáramos de una cosa a otra, pero realmente no es así, por eso tenemos que leer los últimos dos versículos del capítulo 11 para poder arrancar con el capítulo número 12. Déjenme sacar esto de aquí, eso es. Ya, el versículo 9 y 10 del capítulo 11. Alégrate, joven, lo voy a leer en Reina Valera. Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vida de tus ojos, ¿va? En la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Y pasamos al tiro al 12.1. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Se fijan, por eso hay que leerlo de corrido, ¿no? El capítulo 11, los últimos dos versículos, hay que leerlos de corrido junto con lo que viene del 12. Y ahora vamos a dar cuenta también de un par de problemitas no de sintaxis, ¿no? Sino de nuestra comprensión de la poética hebraica. Entonces, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Literalmente yo traduje esto así. Recuerda a tu Creador en los días de tu juventud, mientras no lleguen los días malos, y no te toque el tiempo en que digas, no existe para mí agrado en ellos. La NTV dice, la colocó Jonathan González, no dejes que la emoción de la juventud te lleve a olvidarte de tu Creador, hónralo mientras seas joven, antes que te pongas viejo y digas, la vida ya no es agradable.
buena traducción. Esperamos las demás traducciones, por supuesto, que nos acompañan en este camino. Bueno, este texto entonces está ligado a lo que viene hablando acerca de la juventud. ¿Cómo estás, querido Richard? Por lo tanto, aquí hay una mirada, ¿no? Acerca de esta... Ahora, esta es una cosa muy ortodoxa también, ¿no? Esto de mantente firme cuando seas joven, y vamos a hablar de esto en un minuto. La NTLH dice, acuérdate de tu creador mientras aún eres joven, antes de que vengan los días malos y los años en los que digas, no tengo más placer en la vida. Gracias, Josie. Así que dentro de este contexto, ¿no? Dentro de esta idea estamos en el mundo de alguna forma como que vamos retrocediendo, ¿no? Como que el libro de Kohelet en la medida que avanza como que va retrocediendo, ¿no? Como que en algún punto del libro de Kohelet habló mucho de la muerte, ¿no? De lo que ocurre, del final del camino. Esto es como el curioso caso de Benjamin Button, ¿no? Entonces, como que el libro en la medida que avanza, como que el personaje, los personajes que tiene en mente Kohelet, como que van rejuveneciendo o como que se van poniendo jóvenes. Entonces, de pronto, después de que partimos con una cosa muy general, ¿no? Que generación va y generación viene, que el sol sale y el sol se pone y vuelve a salir y después de un tiempo nadie se acuerda de ti y cualquiera que diga que aquí hay algo nuevo, en realidad eso ya existió en generaciones pasadas. Como que va de lo macro y de pronto llega al hombre que va a morir, ¿cierto? Y que cuando morimos nadie sabe qué pasa al otro lado. Y de pronto como que nos vamos rejuveneciendo. Y ahora en el final del capítulo como que le habla a los jóvenes, ¿no? Por eso Otto ahí está sentado cuidando a su papá. Muy bien. Miren, aquí hay otra traducción, que es, alégrate ahora que eres joven, déjate llevar por lo que tus ojos ven y por lo que tu corazón desea, pero no olvides que un día Dios te llamará a cuentas por todo lo que hagas. Exacto, bien. Eh, entonces, ahora, esto es una cosa también muy ortodoxa, ¿no? Está como ligado al texto, ¿no? Instruye al niño en tu camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Esa es como la idea, ¿no? La ortodoxia, en un sentido muy positivo, siempre espera que desde tu niñez y desde tu juventud tengas contacto con la vida cristiana, en este caso, ¿no? Eh, porque hay como cierta garantía, no es una garantía totalitaria, ¿no? Pero hay cierta garantía de que si aprendes las cosas de Dios cuando eres más joven, entonces hay una garantía de que algo de eso va a quedar. Pero sin embargo, no es una garantía total, ¿no? Recordemos la parábola del sembrador, ¿no? Mm, en el sembrador se corre un poco el riesgo, ¿no? O sea, un sembrador siembra, creo que en cuatro tipos de terreno. Corríjame, creo que son cuatro tipos de terreno, y de todos un terreno funciona bien. O sea, si uno fuera estadístico, tendría que decir de cada cuatro personas que a uno le predica, una posiblemente va a tener el crecimiento. Pero además, la Biblia dice que el crecimiento lo da Dios. ¿Se acuerdan que hablamos acerca de eso? Yo planté, dice Pablo, Apolos regó, pero es Dios quien da el crecimiento. Entonces, lo mismo ocurre con las personas. Yo personalmente no iba a la iglesia desde niño, ¿no? Yo comencé a ir ya desde mi adolescencia. 15, 16 años yo recién empiezo a ir a la iglesia. Entonces yo no fui criado en una iglesia, en un hogar cristiano, con valores cristianos, con lectura bíblica, con bendecir los alimentos, etcétera. Entonces, no es una garantía, pero es importante que para la ortodoxia que los niños y jóvenes aprendan esto desde pequeños. El asunto tiene que ver dónde está el desafío para mí, en que no solo se les debe enseñar, por supuesto, cuando son niños, sino que en la medida que van creciendo, se les debe permitir a estos niños y a estos jóvenes tener lecturas más abiertas de la Biblia. Es una opinión súper personal, ¿no?
que ellos puedan explorar la interpretación, que ellos puedan explorar con preguntas, ¿no? Porque yo lo que a veces siento que ocurre es que los niños se les enseña, no sé, una imagen de la Biblia de niños, y está bien. Ahí radica el peligro para mí de los libros para niños bíblicos, ¿no? Pero es una cosa personal, ¿no? Eh, porque, porque estas Biblias para niños que vienen con dibujitos y caricaturas, los niños ven en la televisión y en internet las caricaturas y saben que son fantasías. Entonces ahí radicaría un poco para mí, ¿no? El peligro de... ahí me puse ortodoxo, ¿no? De que los niños finalmente terminen asociando también la imagen de Jesús y todo como a caricatura, ¿no? Y de pronto eso se transforme en una visión religiosa del mundo, no una vida, digamos, cristiana. Pero bueno, ese es otro tema. Eh, entonces, lo que yo esperaría es que estos niños vayan evolucionando en su forma de acercarse a Dios, que incorporen la duda también. Eh, Hela, creo que era Prediger el Eclesiastés, no estoy seguro. Entonces, cuando estos niños van creciendo, el problema es que en la iglesia les dicen que las dudas están mal, ¿no? Exacto, Alfonso, ¿no? Exacto. Pienso en la historia de Jonás y veo a los vegetales. Los vegetales son unos monitos, ¿no? Entonces, a ver, lo quiero decir en una frase. Quizás no va a sonar tan bien, pero bueno, ustedes ya me conocen. Eh, a veces siento que la gente llega a ser adulta y sigue teniendo una imagen de Dios como si fuera un niño. Y no me vengan con el texto aquí de que los que son como niños entrarán en el reino de los cielos, no tiene nada que ver, ¿no? Entonces, siento que esta imagen no ha ido evolucionando, ¿no? Entonces nuestras canciones terminamos cantando a los 40 años casi canciones de niños, donde no ha habido un proceso evolutivo, como que no hemos crecido, ¿no? Y crecer implica sufrir también. Es como la imagen de nuestros padres, ¿no? Que cuando somos niños tenemos esta imagen de nuestros padres que son, que ellos lo pueden hacer todo, que tienen mucha fuerza, ¿no? Que ellos resuelven los problemas, etcétera, ¿no? Pero en la medida que vamos creciendo, nos vamos dando cuenta, prediga, eso es, prediga. En la medida que vamos creciendo ya nos damos cuenta que no son tan maravillosos, que no tienen tanta fuerza, que no son tan inteligentes, que no lo saben todo, que hay cosas que no saben, etcétera. Eso evidentemente provoca cierto nivel de como de luto, ¿no? Como que vivimos un luto, ¿no? Pero al mismo tiempo que vivimos este luto, al darnos cuenta que estas imágenes potentes de nuestros padres, la verdad es que son bastante humanos como nosotros, y nos damos cuenta que incluso en nuestra crianza hicieron lo mejor que pudieron, porque ahora que nosotros somos padres hacemos lo mejor que podemos. Entonces nuestra imagen empieza a evolucionar y toda evolución implica un pequeño luto, ¿no? Donde muere la imagen heroica y comienza la imagen humana. Bueno, yo eso no lo veo muchas veces en cuanto a las imágenes que tenemos de Dios, sino que llegamos a viejitos, ¿ya? Llegamos a ser personas adultas y seguimos teniendo una imagen de Dios como que fuera como de niños, o sea, como que nuestra escuela dominical siguió eternamente. Y nos obligaron a no preguntar, nos dijeron que no estaba bien dudar, y nos dijeron, entonces como que nos fueron, y hay gente que literalmente no resiste eso y se va de la iglesia, ¿ya? Otros lo resisten un poco mejor y dicen, bueno, lo más importante es la comunidad, mejor mantengamos acá y no hagamos preguntas. Y hay gente que derechamente en su vida no hace preguntas, incluso en cuestiones personales, ¿no? A veces lo está pasando re mal y no hace preguntas, y ni siquiera se pregunta a sí mismo si lo está haciendo bien o no. Eh, entonces, tomemos lo que decía Alfonso, ¿no? La historia de Jonás. Está bien, le enseñamos al niño que Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios y vino el pez que se llamaba Plum, ¿cierto? Y Plum se lo comió. Eh, Está bien, ¿no? Porque cuando somos niños tenemos una mente sumamente esquematizada y por lo tanto no tenemos esta otra tercera dimensión de lo abstracto. Pero en la medida que somos grandes,
ya tenemos que empezar a ver a Jonás desde otra perspectiva, ¿no? El ser humano que cae en la profundidad de la desesperación, de la oscuridad, etcétera, y en esa profundidad se encuentra con Dios, ahí estando al borde de la muerte, ¿no? Cuando Jonás dice que se le enredaron las algas en el cuello y todo lo demás, surge el tema del llamado, surge el tema de la rabia, ¿no? Del enojo de Jonás porque Dios no destruye Nínive, entonces uno da cuenta de sus propias oscuridades, de su propio ego, de su propio narcisismo en la historia. O sea, hay muchas cosas más que explorar de Jonás. Que el cristiano se puede enojar, que el cristiano quiere venganza, ¿no? Lo vamos a ver en Apocalipsis, ¿ah? O sea, en Apocalipsis el sentimiento de la venganza, pero es brutal, ¿no? Y son cosas humanas. Entonces yo no puedo seguir pensando que a Jonás se lo comió un pescado cuando ya tengo 40 años. Y que más encima el que no cree eso está mal. Entonces, ese modelo evolutivo en las iglesias a veces yo no lo veo. Pensemos en nuestras canciones, por ejemplo, nuestras alabanzas. Bueno, entonces acuérdate de tu creador en los días de tu juventud. El comentario ortodoxo dirá, tiene tres opciones para este versículo, sumamente interesantes todas ellas. Primero, que recordar al creador implica trabajar tres áreas: el pensamiento, el habla y la acción. Recordar al creador entonces implica el pensamiento, el habla y la acción. En segundo lugar, una segunda interpretación de este pasuk, versículo, ¿cierto? Implicaría que en esta idea de acuérdate de tu creador en los días de tu juventud significa entonces estudia la Torá, estudia la Biblia en los días de tu juventud para doblegar en ese lugar los instintos naturales porque es la etapa de la vida donde son más fuertes. Eh, eh, o sea, y esto lo dice el comentario ortodoxo de varias maneras, ¿no? Yo lo resumí aquí en una línea, pero dice, claro, es mucho más honroso, por decirlo de alguna manera, que tú doblegues tu cuerpo, tus deseos, tu pasión, tus hormonas cuando eres joven, que cuando eres viejo, ¿no? Entonces, claro, es mucho más honroso que un joven. De hecho, coloca un ejemplo, y el ejemplo es el siguiente. Si un joven estuvo con una mujer en un desenfreno total, ¿no? Dejándose llevar por el becerreo y todo lo demás, todo lo que implica esa edad, ¿no? Eh, ok, pasó. Pero si después vuelve, fíjense, esto lo dice el comentario ortodoxo, no lo digo yo, ¿no? Eh, yo hago la mímica. Eh, y después el comentario dice, y si vuelves a estar con esa mujer en una sala, a solas, y tú doblegas tu carne, guapa, eh, eso no era necesario, ¿no? Cuidado con su imaginación. Y si tú doblegas tu carne y evitas nuevamente tener actos pasionales con esa mujer, lo dice el comentario ortodoxo, ¿no? Si logras doblegar tu carne y someter tu carne, entonces eres mucho más honroso que un viejito que no se las puede. Entonces el viejito no va a decir, ay señor, yo evité, míralo, sale, sí, no, no podí, ¿ya? No es que no quieras, sino que no puedes. En cambio, en el joven es distinto, ¿no? Entonces, por eso, doblegar nuestros instintos reproductivos, ¿no? En la juventud es más honroso, pero porque es más difícil que hacerlo ya de viejito. Esa era la segunda interpretación. Y existe una tercera interpretación donde dice, acuérdate de tu creador en los días de tu juventud, que la juventud entonces sería en la mañana. O sea, desde muy temprano ten a Dios presente en tu mente. Ahora bien, dejando el comentario ortodoxo de lado, recuerda a tu creador. Nosotros en la vida
podríamos decir que por lo menos tenemos tres creadores, cada uno de nosotros. Además es sumamente interesante que no diga acuérdate de Dios. Podría decir, a ver, déjenme ir al Textus Hebraicus. Dice, Uzehor et Boreija. No dice Uzehor et Elohim. No dice acuérdate de tu Dios. Dice acuérdate de tu creador, ¿ya? El Boré, ¿no? Celeste colocó un mensaje. Súper interesante el tema de los niños. Lo estuve pensando mucho y me preguntaba de qué manera en unos años, si tuviera hijos, cómo sería enseñarles acerca de Jesús de una manera que no sea algo impuesto. Uf. Tú sabes, Celeste, que a mí me han preguntado muchísimo acerca de material y yo no tengo y no sé si hay y he estado pensando en ello. Material de enseñanza teológica para adolescentes, por ejemplo, para niños y adolescentes que vengan, por supuesto, con esta línea de apertura, ¿no? Para crear un cristianismo maduro, ¿no? Dialogante con el mundo, dialogante con la ciencia, la política, la economía, etcétera. Y sabes que prácticamente no hay, ¿no? O tienes una opción, ¿cierto? Que es la que ya comentábamos, era, es una opción, o no hay más, no hay un material no hay un material para enseñar, por ejemplo, este tipo de teología a los niños y adolescentes. Ahí tenemos una tremenda deuda. Sí, me hace pensar eso, Celeste. Exacto, una cosa que podamos dialogar. Nosotros estamos un poco perdidos en eso. Yo una vez conversé con una profesora, no sé si hará clases todavía, de un colegio jesuita. Y fíjense que a los niños en el colegio jesuita de pequeños les enseñaban, por ejemplo, ella me contaba, que es parte de su malla curricular, que a los niños desde muy pequeños ya les enseñan que el Génesis, esta idea del Génesis literal, ¿no? Es una opción dentro de varios modelos interpretativos con los cuales ellos pueden vivir. Yo lo encontré sumamente interesante, ¿no? Sumamente interesante. Pero bueno, eso es otro tema. Gracias, Celeste. Así que estamos en deuda, ¿no? Con nuestros pequeños. Ok, entonces no dice acuérdate de Dios, sino que dice, exacto, no hay un material. Así que si tenemos un ilustrador, ilustradora, tenemos gente motivada y todo, podríamos pensar en hacer un... Em, dice acuérdate de tu creador, no dice acuérdate de tu Dios. Nosotros en la vida tenemos por lo menos tres creadores. Eh, tres creadores. Primero está Dios, como el creador universal, como el sostenedor de la naturaleza. ¿Se acuerdan que lo conversamos? Que Dios y naturaleza tienen el mismo resultado numérico, por lo tanto están relacionados Elohim con Hateva, ¿no? Primero tenemos el creador, Dios. Después tenemos nuestros padres, que son nuestros creadores de alguna forma también. Pero también tenemos personas que nos van creando en la vida, ¿no? Que nos van moldeando en la vida. Nuestros profesores, por ejemplo, no solo nuestros profesores de educación primaria o secundaria, que también aportan a ser creados. Fíjense que es bien interesante que hijo en hebreo se dice ben, que son las mismas letras que constituyen el verbo baná, que significa construir. ¿No? Como si los hijos se construyen, literalmente, así como tabla a tabla, ladrillo a ladrillo, se van construyendo, ¿no? Y por lo tanto nosotros somos una construcción también de otras personas. En el caso mío, yo tuve profesores en el seminario que también construyeron mi forma de pensar, ¿no? Que también crearon, digamos, esta forma de alcanzar el texto. Entonces, nosotros por lo menos en la vida tenemos tres tipos de creadores. Manu López colocó Luis Miguel Coelético en los días de su juventud, y ahí lo voy a ver porque no puedo pinchar el enlace.
Marta dice, primero habría que pensar en el niño o niña como sujeto teológico antes que en métodos o materiales. Claro, exacto. Bueno, de eso hay, ¿no? Nicolás Panoto, por ejemplo, ha escrito algo sobre los niños. Edesio Sánchez también escribió. Harold Segura, si no me equivoco, también han escrito materiales respecto a la niñez. Ahora, lo que yo no tengo muy claro es si son materiales enfocados en los niños, hacia los niños y para los niños, o son materiales para adultos para que entendamos cómo es el mundo espiritual y teológico de los niños, ¿no? Hay un libro que yo no lo he terminado de leer, pero que yo les podría recomendar si ustedes quieren, que lo recomendé en algún punto de Romanos, me parece, que es el libro Inteligencia Espiritual que escribió Francesc Torralba, un doctor en filosofía y teología español, que ha sido un libro muy bueno. De hecho, hay charlas de él en YouTube, ¿no? No sé si se pronuncia así, porque creo que es catalá, ¿no? Francesc Torralba. Pero ustedes lo pueden buscar así tal cual en YouTube y aparecen charlas súper interesantes de él. Bueno, él escribió un libro que se llama Inteligencia Espiritual, ¿no? Que habla de las personas que tienen la inteligencia espiritual súper desarrollada y en algún momento hablamos de esto. Bueno, él después escribió otro libro que se llama Inteligencia Espiritual en los niños. Y yo no lo he terminado de leer, por lo que he leído es sumamente interesante, ligado por supuesto a la inteligencia espiritual de su libro Inteligencia Espiritual, ¿no? Así que lo recomiendo totalmente, totalmente. Eh, entonces nosotros tenemos tres creadores por lo menos. Uno sería Dios, en segundo lugar sería nuestros padres, en tercer lugar son aquellos otros que nos van creando, incluso podríamos sumar un cuarto elemento creador que es nuestro medio ambiente, ¿no? Eso es casi como la creación de la personalidad, ¿no? La biología, el ambiente y nuestra propia personalidad, ¿no? Así que eso es interesante de tener en mente respecto de esto, ¿no? Ahora, todo el comentario ortodoxo prácticamente gira en torno a que el acuérdate de tu creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos, se refiere a la vejez, ¿no? Los días malos, por lo tanto, serían la vejez y esa sería la forma de poder decirlo. Versículo número 2. Antes que se oscurezca el sol eh, y la luna y las estrellas y vuelvan las nubes tras la lluvia, ¿no? Ahora, aquí el asunto tiene que ver con, o el problema para la traducción, tiene que ver con la primera palabrita, que para mí no tuvo problema esto. A ver, veamos cómo traduce la NTLH antes de ir al problemita. Recuérdalo antes de que llegue el momento en que descubras que la luz del sol, la luna y las estrellas han perdido su brillo y que las nubes de lluvia nunca desaparecen. Qué belleza de traducción. Bueno, gracias, Yossi. La palabra ad, que es la primera que aparece en este pasuk, significa hasta o significa mientras, etc. Entonces es un conector. Personalmente yo hubiera querido que no hubiera conexión, ¿ya? Pero es un conector que conecta, ¿no? El versículo anterior con el versículo posterior. Entonces dice, ad asher lo shach, ¿ya? O tejosheja, tejoshech, antes que se oscurezca el sol. Jonathan colocó, acuérdate de él antes que la luz del sol, de la luna y las estrellas se vuelvan tenue a tus ojos viejos. Eso está buena. Y las nubes negras oscurezcan para siempre tu cielo. Tu cielo. ¡Qué buena! Acuérdate de tu creador antes que dejen de brillar el sol, la luna y las estrellas. Acuérdate de tu creador ahora que después de la lluvia las nubes siguen cargadas. ¿Cómo estás, Vale Bella? Un abrazo para ti, amiga mía. Entonces estos textos están concatenados, ¿ya? Yo traduje literalmente así. Mientras que no se obscurezca el sol y la luz, y la luna y las estrellas y regresen las nubes después de la lluvia. Ahora, esta es la continuación de lo anterior, ¿no? O sea, acuérdate de tu creador en los días de tu juventud, antes de que se oscurezca el sol, la luz y la luna y las estrellas, ¿no? Esto es una detención total, ¿no? Aquí hay un frenazo
total en el texto bíblico. La palabra clave aquí es zahar, ¿no? El verbo recordar, ¿no? Acuérdate, ¿cierto? Recuerda a tu Creador en los días de tu juventud. Acuérdate de él, ahí está, ¿no? La idea de recordar, de traer a la mente, ¿no? Considera, piensa en Dios ahora mientras tienes la luz de la vida, de los astros, del sol, de la luna. Miren qué maravilloso. Mientras tengas todas estas luces, recuerda a Dios antes que se oscurezca este deleite a la vista y a las sensaciones y que nos emocionan. Piensa en tu Creador, de aquel cuya mano que te formaron, cuyas manos te formaron, que te dieron respiración y sentido, y lo hicieron y te hicieron mirar las estrellas. Lo que comienza aquí, después de que nos dicen, piensa en Dios en tu juventud, recuerda a Dios en tu juventud, en tu adolescencia, etcétera, etcétera, etcétera. Del versículo 2 en adelante, lo que comienza es la etapa final, no solo del libro, sino de la vida. Esto es impresionante, ¿no? Hay un tiempo para nacer, dirá Eclesiastés, y ahora comienza el tiempo de la muerte, justo al final del libro, ¿no? Es una cosa poéticamente hermosa. Si habíamos visto la vida fluyendo a concho en todo el libro, con las rabias, con las dudas, con el agnosticismo, con la impotencia frente a la injusticia, con todas estas cosas, ¿no? Del comer y el beber y arrastrar nuestro cuerpo por el vino, ¿se acuerdan? Y todo eso ahora llegó el momento de prepararnos para la muerte. Si bien hasta aquí Kohelet había hablado de la muerte, ahora nos está guiando, hace una detención. Es su última detención, su último frenazo, donde nos diga, mira, piensa en Dios, piensa en tu Creador. Aquí comienza la mirada final de la vida, ¿no? El último pestañazo antes de ir hacia la oscuridad final. Estos versículos que vienen a continuación, del 2 en adelante, son como un flash último de las cosas que ya no tendrás cuando vuelvas al polvo. Literalmente estos versículos van a ser como el apocalipsis de cada uno, la revelación final de la oscuridad y de la luz que podemos disfrutar hoy día. O sea, si hasta aquí Kohelet era terapia gestalt, este último capítulo es el aquí y ahora definitivo. Tienes que tener la capacidad de detenerte, la capacidad de ver lo que tienes, porque vas hacia un lugar donde no podrás ver y donde la oscuridad reinará. Rashi, siguiendo al Midrash, indicará por otro lado que la luz de las estrellas y el sol se refieren a diferentes partes del rostro que brillan cuando somos jóvenes, que la luna se refiere al alma de la persona y que la ilumina desde adentro, y la lluvia serán las lágrimas que brotarán del recuerdo en la ancianidad. Patricio Campos dice, profe, he escuchado a gente decir que este capítulo es lo único válido del libro, que en lo anterior el escritor estaba lejos de Dios. ¿Cómo se ve ese contraste en los capítulos anteriores y este? No, eso no puede, o sea, entiendo lo que han dicho, pero no es así. Tú no puedes llegar a este capítulo sin no haber pasado por el desierto anterior. O sea, este capítulo solo se entiende y se siente, más que entenderlo, este capítulo se siente solo si has revisado los capítulos anteriores, donde la vida fluye, ¿no? Con toda la potencia de la existencia. Necesitas pasar por eso para poder llegar a esto, ¿no? Hasta aquí, Kohelet había dado algunos tópicos, ¿no? Respecto a la muerte, ¿no? La vida y la muerte, el contraste entre la vida y la muerte. Aquí hace la exégesis de lo que es la vida respecto de la muerte. Y comienza, ¿no? Voy a leer el versículo 12. Voy a leer, fíjense, el 11, los últimos dos, y el 12 hasta aquí, para que vayamos sintiendo el contexto de este texto. Recuerden que la Biblia no solo se lee, se debe sentir. 9 y 10 del 11. Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón
en los días de tu adolescencia y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Y aquí viene, miren, todo lo que viene del versículo 2 en adelante es una expresión, es una exégesis, si uno quisiera, de el no tengo en ellos contentamiento. ¿Por qué no tendrás en ellos contentamiento? Antes que se oscurezca la luz, antes que se oscurezca el sol, y la luz y la luna y las estrellas, y vuelvan las nubes tras la lluvia. Cuando temblarán los guardas de la casa, y se encorvarán los hombres fuertes, y cesarán las muelas porque han disminuido, y se oscurecerán los que miran por las ventanas. Y continúa. O sea, todo lo que continúa es la expresión del no tengo en ellos contentamiento, ¿no? Veamos el versículo 3. Cuando temblarán los guardas de la casa, y se encorvarán los hombres fuertes, y cesarán las muelas porque han disminuido, y se oscurecerán los que miran por la ventana. Yuneman dirá hacia el final, se entenebrecerán los miradores, no, las miradoras en las cuencas, poniendo una nota al pie de página en su Biblia que indica que estos miradores son los ojos. Tanto el comentario ortodoxo como el Midrash proponen características de las distintas partes de este versículo así. Los guardianes de la casa, en el comentario ortodoxo, serán los brazos y las manos, mientras que para el Midrash son las costillas, y para Yuneman son los pies y las manos. Para el comentario ortodoxo, los hombres fuertes serán las piernas, mientras que para el Midrash serán, sugerirá que es el estómago, miren, ¿no? Claro, son las piernas. Perdón, y lo tercero, lo que muele será para el comentario ortodoxo los dientes, mientras que el Midrash sugerirá que es el estómago, ahí está, que desintegra la comida, ¿no? Y los que miran por las ventanas, para el comentario ortodoxo, son los ojos, mientras que para la interpretación del Midrash, diciendo que también son los ojos, dice otra cosa súper rara también, ¿no? Y la quise colocar igual. Rabbi Hiyá bar Nachman opinaba que se refiere a los lóbulos del pulmón de donde sale la voz, ¿no? Ahí habría una interpretación. Por lo tanto, todo lo que está diciendo este texto es la desintegración del ser humano. Es la desintegración psicológica, la desintegración física que nosotros vamos a ir sufriendo en la medida que vayamos envejeciendo. De ahí la importancia. La juventud se refiere a cuando tenemos nuestros sentidos funcionando al 100, ¿no? al 110%. A eso se refiere. La TLA dice, llegará el día en que tiemblen los guardianes del palacio, llegará el día en que se doblen los héroes de 1000 batallas. Cuando llegue ese día, habrá tan pocas molineras que dejarán de moler. Las que espían por las ventanas dejarán de asomarse a la calle. ¡Uf, qué buena traducción! La TLA, como siempre, impresionándonos. Gracias, Ruth. Bueno, lo que vamos estudiando entonces aquí es el ser humano que ya no puede, que ya va perdiendo sus facultades. Va perdiendo su fuerza, va perdiendo su memoria, va perdiendo su visión, va perdiendo su brillo. De ahí la importancia del zahar, del recuerda, ¿no? Recuerda, ustedes saben que significa volver a pasar por el corazón. Proviene del latín, ¿no? Recordare, del corda, ¿no? Del corazón. Volver a pasar por el corazón. Eso significa el recuerda del Reina Valera, ¿no? Acuérdate del recuerda a Dios. Es decir, una y otra vez pasa a Dios de nuevo por el corazón. Una y otra vez pásalo por ahí, ¿no? Porque tenemos que sentir a Dios. Tenemos que sentir su presencia y tenerlo presente una y otra vez, porque en la medida que nuestra vida va avanzando, nuestras facultades, los hombres fuertes, los brazos, las costillas, los ojos, ¿cierto?, que miran por las cuencas, van a ir perdiendo su visión.
y ya no podremos ver en la medida que pase la luz de la luna. Yo, por ejemplo, aquí en Valdivia, cuando sale esta luna con color de queso, maravillosa detrás de las montañas. Nosotros tenemos una canción aquí en Valdivia que dice de Corral voy a Valdivia mientras tarara", y en una parte dice que la luna se baña desnuda en el río Calle Calle. En el río Calle Calle se está bañando la luna, se está bañando desnuda y está vestida de espuma. Esa luna maravillosa que nosotros vemos acá, o este sol bello, que gracias a su luz nos permite ver los distintos colores de las cosas, de la vida, ¿no? Con todas las tonalidades del otoño, del invierno, del verano, de la primavera, ¿no? Todas esas luces van a ir disminuyendo porque nos vamos rumbo hacia la oscuridad. Hacia allá caminamos. Por eso tenemos que leer este libro con el Evangelio. Eh, si no, estamos fritos. Si no, vamos a terminar todos deprimidos. Ok, y hasta aquí llegamos. Versículo número 3 de Eclesiastés capítulo 12. La próxima semana, el día lunes, vamos a continuar con el versículo 4, 5 y 6 de este poema hermoso. Léanlo en la traducción que tengan. Ahí son traducciones muy bellas de estos versículos, ¿ya? Nos pasan cosas, ¿no? Con estos textos. Ya, de nada, querido Patricio. Que tengan un lindo fin de semana. Yo este fin de semana vamos a estar conectadas todas las iglesias luteranas de Chile a algo que se llama el Día de la Iglesia. Por lo tanto, el culto del domingo, para quienes comparten también el culto con nosotros vía online, no, va a ser directamente desde otra ciudad. Así que, pero están, por supuesto, yo les voy a enviar el enlace igual, porque van a haber charlas muy interesantes. Ahora los enlaces son para YouTube y para Facebook, así que van a poder ver las ponencias ahí también, y es muy, muy, muy interesante. Así que así es, Maggie. Nos vamos y nos encontraríamos el día lunes, si Dios quiere, en nuestra última semana, acompañados de el congregador, del Cogelet, ¿no? Bien, bendiciones, que tengan un buen tiempo, ¿no? Shalom, y nos encontramos la próxima semana. De nada. Cariños para todos ustedes.